metáfora ha tenido una gran suerte. La estoy hablando de la metáfora de la bala de plata. Ahora tenemos de plata, de cobre, de bronce, de papel también. Como usaron acá las tropas peruanas, parte de ellas, desgraciadamente, en la Guerra del Pacífico. Estoy con Francisco Tudela. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Chema? Muchas gracias por venir. Tu metáfora de la bala de plata es muy acertada. Todo el mundo está repitiendo lo de la bala de plata en este momento. Bueno, pero la bala... Parece que se acerca el momento de la bala de plata. Antes de que yo escribiera el artículo, ya se hablaba de la sí, bala claro, de plata. Pero la aplicación es lo interesante. Sí. Bala siempre ha habido, plata también ha habido. Sí, pero juntas no. Juntas es diferente. Yo lo que creo es que la idea de dilatar el momento de usar la cuestión de confianza, de negar la cuestión de confianza, es muy relativo. Y que más temprano que tarde el Congreso va a estar entre la espada y la pared, obligado a utilizar estas formas jurídicas de negación de la confianza al gabinete, o si el gobierno hace cuestión de confianza sobre una ley o inclusive sobre un ministro, como parece ser el caso hoy. Y entonces se abren varios caminos para enfrentar esta situación, porque tenemos un gobierno anómalo. Tenemos un gobierno que en el pasado de muchos de sus miembros hay una vinculación clarísima con el Mogadef y con Sendero Luminoso, que dicen que condenan el terrorismo, pero jamás hay un deslinde con Sendero Luminoso. Y claro, porque Sendero Luminoso en sus documentos doctrinales en ningún momento considera que está haciendo terrorismo, sino guerra popular. Sí, claro. Entonces yo quisiera que los miembros del gobierno deslinden con Sendero, deslinden con Abimael Guzmán, porque si ellos dicen que están en contra del terrorismo, será contra el terrorismo de los talibanes, pero no está claro, por el concepto de guerra popular que manejan ellos, si están deslindando con el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Como se decía, el socialismo realmente existente, ¿no? Yo, siendo rehén del MRTA, conversé sobre este tema infinidad de veces con Néstor Serpa Cartolini. Sí. Y había una confusión en él. A veces era guerra popular, a veces decía, ¿por qué el gobierno persigue a los terroristas? Claro, yo tenía que contestarle, bueno, porque son terroristas, porque es una actividad ilegal, es un crimen, ¿no? Y entonces, digamos que tiene que haber un deslinde con Sendero Luminoso, y en el caso de todos estos senderistas y emerretistas que ya están alcanzando el cumplimiento de sus condenas y están saliendo libres, tiene que haber una disculpa al país. No puede ser que salgan sin ningún arrepentimiento. Sí. El momento se puede estirar o se puede alargar. Me da la impresión que hay varios escenarios, pero uno de ellos es el siguiente. Van a interpelar, parece, al ministro Maraví. Correcto, ese es el primer escenario, muy pronto. Ahí viene que es muy difícil, inclusive para bancadas que han votado a favor del voto de confianza al gabinete, Acción Popular, etcétera, votar a favor de Maraví. Es muy complicado, es muy difícil. Entonces la pregunta es si Bellido va a cumplir lo que ha dicho, que haría cuestión de confianza o no. Se adelanta el escenario. Al final es quién vaca a quién. O vaco al Congreso o el Congreso me vaca a mí. Yo creo que la vacancia del presidente está dentro de la categoría de las utopías. Tengo la impresión que reunir los votos para la vacancia del presidente es imposible. Creo que la plancha presidencial tiene problemas legales muy serios, sobre todo la primera vicepresidenta, en el sentido de que no cumple con los requisitos legales para haber sido inscrita como miembro de esa plancha, y tampoco cumple con los requisitos legales para estar sentada donde está, puesto que no renunció 90 días antes
al cargo al cargo de RENIEC y pidió una licencia de 5 años. Ahora, no es ella una funcionaria de que está en ventanilla. Ella tenía un cargo gerencial, tenía una responsabilidad importante, y yo sí creo que está afectada por el interdicto constitucional. Pero fuera de esto, lo que se plantea es lo que tú dices. O sea, las cuestiones de confianza van a venir rápido. Es obvio que el gobierno tiene como uno de sus objetivos, pero creo yo que no el principal, la Asamblea Constituyente. ¿No? Es como distraer a la opinión pública diciéndole, mira ese globo rojo que va allá, que es la Asamblea Constituyente, y mientras tanto el Estado está siendo copado por gente de ellos, en un número que no sabemos, porque sabemos lo que ocurre en la cúpula, pero sí, no sabemos lo que ocurre en el resto de la estructura del Estado. Copado el Estado, digamos, es más fácil manejar procesos electorales, es más fácil manejar la información, digamos que damos un paso más hacia la pérdida de nuestras libertades, porque personalmente es una opinión personal que puede ser cuestionada, pero a mí no me cabe duda que estamos en un camino que lleva a la pérdida de nuestras libertades. Además estamos en un camino, como ha dicho Elmer Cuba ayer en una entrevista que ha salido hoy en Gestión, 12 meses más de esto y estamos arruinados. Ah, sí, claro que sí. 12 meses. 12 meses. Un poco optimista lo veo. Yo también, porque yo calculo que deben ser 6, pero bueno. 12 meses es un año. El hecho es que estamos en un camino muy curioso en el cual el gobierno lo que hace es, digamos, colocar a su gente, blindarlos. Yo nunca he visto que un ministro de Estado, cuyo jefe constitucional es el presidente del Consejo de Ministros, no se vaya cuando el presidente del Consejo de Ministros le pide la renuncia. No lo he visto en ninguna parte del mundo. No lo he visto en el país que instituyó esta forma jurídica que es Francia, con la Constitución del 58 de la Quinta República. Es asombroso que un ministro desafíe al primer ministro. Hay un audio que ha salido. Se reúna con el presidente y salga blindado. Sí. Anoche en la tele ha salido un audio de Maraví diciéndole dando su opinión sobre lo que ha sido Perú Libre con relación a Castillo. Así es, lo he escuchado. Es tremendo. Es tremendo. La fisura que hay, la división que hay entre ambos grupos es más fuerte de lo que uno pensaba. Pero además a juzgar por este audio, hay un asunto moral de fondo. No se trata del pasado. Sí. Se trata de la inmensidad, de lo tremendo moralmente que representa que gente que inició un ataque a la sociedad peruana, como es Sendero Luminoso, el 28 de julio de 1980, y que ha causado entre 40.000 y 60.000 muertes, ha destruido infraestructura pública por lo que era el valor de nuestra deuda externa de entonces, 25.000 millones de dólares, esté hoy en un proceso de negacionismo. Negacionismo, en el cual, por ejemplo, el ministro Maraví dice, no, yo me casé varios años después de la muerte de mi suegro, ¿qué tengo yo que ver con eso? Los partes policiales cuentan otra historia. Sí, cuentan otra historia. Entonces, claro, el problema es moral. El problema es moral. Yo exijo requisitos morales a mis gobernantes. Exijo más que requisitos morales, calidad moral. No se trata de que las cosas hayan sucedido en el pasado y ahora ya no importa, sino que una persona que ha pensado y ha actuado dentro de una organización que pensaba que la violencia era un medio lícito para destruir una sociedad y un Estado y tiranizarla, pues moralmente no tiene la calidad para estar donde está. Sí. Eso pienso, es una opinión personal.
Aunque para algunos puede sonar que eso es la moral, hombre, es una cosa un poco anticuada. Hoy día en la escala de valores está en el puesto 523. Pero no es tanto, porque cuando se habla de legitimidad, Bueno, la legitimidad no es un concepto jurídico, claro. La legitimidad no es un concepto moral. Constitucional, es un concepto moral. Eso es evidentemente. Hablando de esto y de legitimidad, ¿qué te parece si le pasamos una pequeña revista a Afganistán? Hoy día la noticia que ha salido y que algunos consideran una muestra de reforma saludable de parte de los talibanes consiste en lo siguiente. El Ministerio de Educación o su equivalente talibán, o de Afganistán, ya hay que decirlo así, dice que las damas pueden ir a la universidad cumpliendo los siguientes requisitos. 1, que lleguen 5 minutos antes. Y taparse el rostro. 2, taparse completamente. 3, en un aula separada de los varones. Y 4, que solo pueden ser profesores de mujeres ciertos catedráticos mayores de edad y de conducta moral intachable, porque en principio la norma es que ningún varón puede ser maestro de ninguna mujer. Esto se considera progresista, digamos, en relación a lo que se esperaba y lo que habían sido los talibanes anteriormente. ¿Cómo puede darse una cosa así? Yo creo que, primero, yo personalmente lo encuentro atroz, pero claro, soy un occidental. Claro, es una visión, mi visión de la igualdad del hombre y la mujer, de las libertades, en el fondo de enfrentar la vida, de disfrutarla, de pasar sus pesares, no puede llevar a esta diferenciación de los hombres y las mujeres y colocarlas en un rol donde literalmente tienen que ser escondidas. Pero eso es el Islam fundamentalista, tanto sunita como chiita, porque ellos son sunitas, no son chiitas. Afganistán se ha desintegrado como país. Son 14 valles, varias etnias que comparten esta religión. No todas están con los talibanes, no todos son talibanes. En el Panjshir, que es un gran valle, están al borde de la guerra civil porque hay un sector que se resiste a ser incorporado a estas doctrinas. Y naturalmente esto que es visto con optimismo como una acción progresista, que las mujeres puedan ir a clases, pero tapadas, separadas, etcétera, etcétera, no lo es. Es el comienzo del regreso al horror. Ahora, el problema de las intervenciones militares, sea la intervención rusa o la norteamericana en sus momentos respectivos, es que siempre el que interviene militarmente tiene que preguntarse qué va a pasar cuando yo me vaya. Sí. Cuando los rusos se fueron ordenadamente el año 89, el gobierno que dejaron duró todavía un buen tiempo. Finalmente el presidente, debido a golpes internos dentro del partido, tuvo que refugiarse en la sede de la ONU, pero cuando entraron los talibanes lo ahorcaron en la plaza de armas, por decirlo de alguna manera, de Kabul. Entonces, la realidad es que en el pasado Afganistán tuvo un monarca y en la época de la monarquía, digamos, en la mayor parte del siglo XX, fue un país con libertades, donde las mujeres no circulaban tapadas, iban al colegio, iban a la universidad. En fin, así ha sido en los años 30, 40, 50, 60, incluso bajo el comunismo, en los 70 y los 80. Hay una foto de las chicas yendo a las clases, ¿no? Correcto, pero eso ha sido todo el siglo XX. El horror empieza en Irán, con la Revolución Islámica. Si a ti o a mí, cuando éramos universitarios, nos hubiesen dicho que en el mundo se iba a establecer una teocracia, no lo hubiéramos podido creer. No, absolutamente. No lo hubiéramos podido creer porque los términos de nuestro debate era la ciencia, la especulación filosófica, pero no se nos hubiera ocurrido que una teocracia como la del Ayatolá Jomeini podría establecerse. La razón por la cual la Unión Soviética invade Afganistán, la principal, es porque Afganistán está muy alto, pero domina
Tanto la bajada hacia Irán como a Pakistán era una razón geoestratégica, y luego poner un tapón en Afganistán para que la revolución islámica no desborde hacia las repúblicas islámicas soviéticas. Tayikistán, Uzbekistán, etc. Correcto. Y en eso, por lo menos en eso, tuvieron éxito, en ese último extremo, a un costo terrible. Un costo terrible. Los americanos han estado ahí porque ellos tienen la teoría de crear un balance de poder, un equilibrio de poder, y entonces los Estados Unidos intervienen para hacer ellos el contrapeso a la China en el Asia. Y entonces desde Afganistán y sus bases militares, yo creo, no lo han dicho, pero que la misión principal de ellos era tener cierto control del Pakistán, que es más bien pro-chino, ¿no? Sí. Y tener una presencia en las repúblicas centroasiáticas desde esa posición en las alturas. Con esta salida catastrófica, que solo se parece a la de los ingleses, porque los ingleses tuvieron tres guerras con los afganos y en las tres les fue mal. En la primera perdieron 5.000 hombres. Solo sobrevivió el médico del ejército, que se hizo el muerto y logró escaparse de noche y contar la historia. Es imposible mantener el control del país, excepto a través de agentes, que fue lo que hizo Inglaterra ya en el siglo XX. Entonces mandaba unos excéntricos de Oxford o de Cambridge que hablaban los idiomas afganos o el urdu, pashtun, y entonces los colocaba ahí como asesores de los jefes tribales y llevaban una caja y pagaban. Pero no había presencia militar. Aprendieron que la presencia militar no funcionaba. Entonces el drama de Afganistán es el día después de que el invasor se va, que es lo que pasó con los rusos. Lo que pasa es que los rusos dejaron un sistema, digamos, como era una dictadura, el gobierno de Najibullah era un sistema más policial, más armado, que duró más tiempo, pero cuando los americanos se han ido precipitadamente, la base aérea de Bagram la abandonaron en 24 horas sin avisarle a los afganos. Entonces, claro, ahí ocurre una catástrofe ¿Qué civil. capacidad bélica han dejado los americanos ahí? Porque ellos dicen que han inutilizado algunas armas, por ejemplo, aviones y cosas, sí, pero otras no creo que han tenido tiempo de inutilizar nada. Bueno, yo creo que mucho del material más sofisticado va a ser vendido por los talibanes a la China, que los investigará y hará copias perfectas, ¿no? Es para comenzar. Pero todo lo que es armas de mano, misiles, eso no ha sido destruido. No, pues. Entonces tiene un arsenal enorme, vehículos. Sí. Lo que han destruido son helicópteros, claro, en fin, y aún así yo creo que muchos... Porque los talibanes no tienen aviación. No, pero podrían tenerla ahora. Tienen ahora los Super Tucano, que son unos aviones brasileños de primerísima calidad, bajo, que en alguna época nosotros tuvimos y vendimos, ¿no? a Angola, en medio de una guerra civil, cosa que era ilegal, pero bueno, no vamos a entrar a eso ahora. Efectivamente. En Netflix están dando una serie sobre el 11 de septiembre y explican ahí de qué manera los americanos arman a los talibanes para combatir a los rusos. Y dice que el curso de la guerra de los talibanes contra los soviéticos cambia cuando les proporcionan unos pequeños aparatos que son lanzacohetes. Los Stinger. Exactamente. Sí. Y que comienzan a bajarse los helicópteros. Pero, entonces... pero la responsabilidad americana es enorme, sí, porque liberaron un monstruo, que era abanicar el fundamentalismo islámico en Afganistán para sacar a los soviéticos. Las consecuencias las vivimos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Quien reclutó a Osama Bin Laden fue el príncipe Al-Turki de Arabia Saudita, el jefe del Servicio de Inteligencia de Arabia Saudita, para que organice un sistema de financiación de los mujahidines fanáticos religiosos en Afganistán, y eso tenía el respaldo de la CIA.
O sea que se puede decir que Osama Bin Laden trabajó primero para los americanos, Sí. donde aprendió cómo Muy bien. hacer la red clandestina para suministrar los fondos. Sí. Y de ahí hizo Al Qaeda. Pero a lo que voy es que los americanos, sin querer, pensando que era una simple guerra en el fin del mundo, empoderaron a un monstruo que terminó estrellándoles unos aviones en el World las Trade Torres Center Gemelas, en qué Nueva horror. York el 11 de septiembre, que ya viene el aniversario, en el Pentágono, casi en la Casa Blanca y el Senado. Casi en la Casa Blanca. Así es. Aparentemente el que estaba destinado a la Casa Blanca se revela un grupo de pasajeros y lo hace estrellar contra, Así es. contra el- Hollywood convierte a los mujahidines en héroes en las películas de Rambo, películas muy políticas, Sí, sí, sí. hechas en esa época, a principios de los 80. Claro, la resistencia contra los Claro, comunistas. y esto, son enormemente etcétera. populares en los Estados Unidos. ¿Quién diría que el 2001 los Estados Unidos tendrían que ir a la guerra contra ellos? Hay escenas en este documental que te digo, por si acaso no tengo ninguna acción de Netflix, ¿ah? Pero vale la pena recomendar esto, en la que el enviado de la CIA, que era el hombre que manejaba $1.000 millones, pero como cualquier cosa, también se había puesto ese gorrito que se ponen Así después es. los afganos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser accionistas Hay que de ponerse, Netflix, sí, Chema. hay que ponerse el gorro, hay que ponerse el gorro. Yo tengo un gorrito, pero de Uzbekistán, de hace muchos años. Yo tengo una daga tajik ¿Ah, de sí? Tayikistán. ¿De porque Tayikistán? siendo embajador en Naciones Unidas, yo fui el encargado de establecer relaciones diplomáticas con Tayikistán. Las nuevas Y repúblicas. firmamos el acuerdo No en, me la, digas. en la residencia del Perú, en Nueva York. Y la embajadora de Tayikistán me regaló una de estas dagas. ¿Era mujer que- la embajadora? Era una embajadora. Notable. Por eso es que los Es una república soviéticos, musulmana. una de las razones por las cuales los soviéticos se metieron a Afganistán es para que este islamismo radical no desborde al otro lado. Exactamente. Y por eso es que era una Y te embajadora. regalaron una daga, Porque si la no, si embajadora. hubiera desbordado, no habría embajadora. Claro, no habría embajadora. Una daga, sí. Yo tengo, en Tayikistán justamente fui amenazado por una persona con una daga. Es que todos usan En la el- daga. todo el mundo... Y me ¿Sabes por imagino qué? que la delegación tajik Porque era muy debe haber ca- pensado que era inconcebible que yo no tuviera daga. Claro, ¿cómo es posible? ¿De dónde viene esta gente sin dagas? ¿No? Claro. Bueno, hablando de... Vamos a pasar a nuestro continente. En Chile hemos tenido una noticia... En Chile hay una tragedia en ese momento que es la siguiente. Lo que aparecía como el gran partido de la renovación política de Chile, el Partido del Pueblo para la Constituyente que están haciendo, ha habido un montón de renuncias y lo último es un caso ya estrafalario, rocambolesco. Uno de los líderes más votados de este movimiento dijo durante toda la campaña que él tenía un cáncer y que él mostraba su, como dicen ahora, resiliencia para combatir el cáncer y sacó una votación abrumadora. Ha confesado que había mentido, que no tenía cáncer. Bueno, es terrible. Entonces, y ese en la opinión, desplome de la Constituyente. de los propios miembros de la Constituyente y de la opinión pública, esto golpea de muerte Es terrible. la Asamblea Constituyente, porque hay la sospecha confirmada en este caso, que es un caso además deleznable, patético, de que la mentira es un artilugio perfecto para hacerse ganar, el poder. Claro. Y entonces yo voy a hacer un traslado a nuestro país y a nuestra realidad, que es lo que nos importa. Acá, Perú Libre nunca mintió sobre sus objetivos marxistas, leninistas, marxistas, Por el blanco y negro. maoístas en la campaña. Sin embargo, ya en la segunda vuelta empezaron a decir que no eran comunistas. Es el mismo caso que el falso enfermo de cáncer. Es exactamente lo mismo. Cuando el señor Bellido, el señor Maraví acusan a la ultraderecha, ¿a quién acusan? A Vizcarra, al gobierno de Vizcarra, al gobierno de PPK, al gobierno de García, al gobierno de Toledo. O sea, a los partidos políticos que están en el Congreso, no se tiene en pie la acusación. Pero yo te pregunto a ti, Chema, ¿qué hay más a la izquierda que el maoísmo?
Sí, pues. No hay nada. No hay nada. O sea que en el fondo es la extrema izquierda, Sí. que efectivamente está en Palacio de Gobierno, Claro. que nos trata de decir que no es comunista, pero es imposible porque al mismo tiempo dicen que son marxistas, leninistas, mariateístas, que es la versión Eso maoísta está peruana. escrito en blanco y negro. Claro, y entonces blanco en el fondo nos están meciendo ya durante 40 días, o qué sé yo, con mensajes contradictorios, con un presidente que no encara ni a la opinión pública ni a la prensa, Hablando de esto, y en el fondo son la ultraizquierda, Pero porque no hay nada a la izquierda de ellos. Yo quisiera que alguien de ellos demuestre si hay algún partido Más marxista extremista, a la más izquierda de extremista, ellos. claro. No lo van a poder encontrar. Ellos son la ultra izquierda. Lo que uno se pregunta a veces es qué pasa en el cerebro del presidente. El López Aliaga ha dicho lo siguiente: dos delegados en dos oportunidades, dos enviados no el candidato, el presidente Castillo, le pidieron que sea premier. ¿Cómo se explica esto? Bueno, no lo sé. La pregunta es ¿por qué no es premier? Claro. Si se lo pidieron. Bueno, él lo quiso, él no aceptó, etc. Bueno. Por discrepancias, evidentemente, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué hay en el cerebro del presidente Castillo? Lo que hay es que es un afán de aferrarse al poder a toda costa, no importa con qué ideología, con qué nada. Yo creo que es un proceso de mimetización. Mimetización. La mimetización, para quienes no conocen el término, es el camuflaje. ¿Cómo me camuflo?, se preguntan los de Perú Libre, para durar mientras voy copando el Estado. Durar. Esa es la palabra. Durar. Lo que importa es durar. Y para durar copo el Estado, utilizo las cuestiones de confianza cuando sea necesario, y voy durando, y en el plazo en el cual voy durando, voy copando el Estado con personas que, por desgracia, pues tienen pasados controversiales. Bueno, hasta aquí hemos llegado por el momento. Otro día te voy a contar lo que me pasó a mí en Tayikistán y seguiremos conversando. De acuerdo, Francisco, Chema, yo encantado de estar en tu programa. Muy amable. Francisco Tubela estuvo con nosotros y ahora mismo nos vamos